Más de 300 km por hora, recta principal de Le Mans. Uno de los autos más avanzados del mundo pegado al suelo gracias a la aerodinámica, todo parece bajo control. Hasta que de repente el morro se levanta unos centímetros. El aire entra por debajo y en cuestión de segundos el Mercedes CLR deja de ser un prototipo de resistencia y se convierte en algo completamente distinto. El auto despega, da una vuelta completa en el aire y cae violentamente frente a millones de personas que lo estaban viendo en vivo. No fue en lluvia, no fue en una curva cerrada, no fue por un toque con otro auto, ocurrió en recta, en condiciones normales de carrera, y lo más inquietante es que no fue una sola vez. Ese mismo fin de semana el mismo modelo voló 3 veces, 2 con Mark Webber y una con Peter Dumbrek, lo que transformó un accidente impactante en algo mucho más preocupante. ¿Cómo puede un auto diseñado específicamente para generar carga negativa y pegarse al asfalto terminar volando como un avión, que falló en uno de los proyectos más ambiciosos de Mercedes en resistencia, y sobre todo, ¿por qué después del primer aviso decidieron seguir compitiendo? Para entender cómo el CLR salió volando, primero tenemos que entender qué clase de máquina era realmente el auto que venía a dominar Le Mans. En 1998 Mercedes había conquistado Le Mans con el CLK-LM, un prototipo dominante que le devolvió prestigio a la marca en la resistencia. El proyecto había sido un éxito técnico y deportivo, y eso generó una confianza enorme dentro del equipo. El siguiente paso no era simplemente defender el título, era evolucionar el concepto, hacerlo más rápido, más eficiente y más competitivo frente a Toyota, BMW y Nissan. Así nació el Mercedes CLR para la temporada 1999. El CLR no era un experimento improvisado, era la evolución de un modelo ganador, diseñado específicamente para la categoría GT1. Con una filosofía más agresiva en términos aerodinámicos y dimensiones, Mercedes buscó un auto más compacto, más ligero y más eficiente en recta, especialmente en la larga recta de Mulsanne donde se superaban los 330 km por hora. La idea era clara: reducir resistencia, mejorar velocidad punta y optimizar el comportamiento en curvas rápidas. Sin embargo, esa evolución incluyó cambios importantes. El CLR tenía una distancia entre ejes más corta que su predecesor, un morro extremadamente bajo y un diseño muy dependiente del flujo de aire limpio. El equipo confiaba en sus cálculos y en la experiencia acumulada, después de todo venían de ganar. Y cuando venís de ganar lo último que pensás es que algo fundamental puede salir mal. Lo que nadie imaginaba es que esa búsqueda de mayor rendimiento había creado una sensibilidad aerodinámica mucho más extrema de lo previsto. Y entonces llegó el momento de mirar bajo la piel del auto. El Mercedes CLR estaba impulsado por un motor V8 atmosférico de 5,7 litros, derivado del propulsor utilizado en el CLK-LM. Desarrollaba aproximadamente 600 caballos de fuerza y más de 700 Nm de torque. Estaba ubicado en posición central trasera y acoplado a una caja secuencial de 6 velocidades, enviando toda la potencia al eje trasero. No era un motor turbo ni experimental, era un bloque probado, resistente y pensado para soportar 24 horas de exigencia continua. El chasis era un monocasco de fibra de carbono extremadamente rígido y liviano. El peso total del auto rondaba los 900 kilos, lo que combinado con esa potencia le permitía superar los 330 km por hora en la recta de Mulsanne. Cifras impresionantes incluso para estándares actuales de resistencia. El CLR no era lento ni inestable por falta de desarrollo, al contrario, era una máquina extremadamente refinada en términos de eficiencia. Pero donde realmente se encontraba la clave era en la aerodinámica. El morro era muy bajo, el fondo plano estaba diseñado para generar efecto suelo, y todo el equilibrio del auto dependía de mantener el flujo de aire correctamente canalizado por debajo. La distancia entre ejes más corta respecto al modelo anterior lo hacía más ágil pero también más sensible a cambios mínimos en el ángulo de ataque, a velocidades superiores a los 300 km por hora. Incluso una ligera elevación del morro podía alterar completamente la carga aerodinámica. El CLR estaba diseñado para pegarse al asfalto, pero dependía de que el aire se comportara exactamente como los ingenieros habían calculado. Hasta que llegó el primer vuelo. El primer aviso llegó en las prácticas previas a la carrera. El piloto era Mark Webber, joven promesa australiana que formaba parte del programa oficial de Mercedes. Todo parecía normal mientras recorría la recta a más de 300 km por hora. El CLR iba estable, apoyado, rápido, hasta que en una zona con ligera elevación el morro comenzó a levantarse apenas unos centímetros, lo suficiente para que el flujo de aire cambiara por completo.
En cuestión de segundos el auto perdió carga delantera. Y se transformó en algo que nunca debió ser, un ala. El Mercedes CLR despegó, dio una vuelta completa hacia atrás en el aire y cayó violentamente contra el asfalto. El impacto fue brutal, pero milagrosamente Webber salió ileso. El auto quedó destruido, pero el piloto caminó fuera del coche, algo que evitó que el incidente se convirtiera en tragedia inmediata. En ese momento dentro del equipo se creyó que podía tratarse de una combinación puntual de factores. Tal vez el rebufo de otro auto, tal vez la inclinación de la pista, tal vez una configuración aerodinámica demasiado agresiva. Mercedes analizó datos, revisó ángulos, hizo pequeños ajustes, pero no cambió el concepto general del auto. La confianza seguía intacta, después de todo venían de ganar el año anterior. El problema parecía circunstancial, no estructural. Sin embargo, lo que ocurrió al día siguiente demostró que aquello no había sido un simple accidente aislado. Y el segundo vuelo lo confirmó. Al día siguiente, durante el warm-up previo a la carrera, Mark Webber volvió a subirse a un Mercedes CLR reconstruido. El equipo había realizado ajustes aerodinámicos menores, pequeñas modificaciones en ángulos y configuración, convencidos de que el problema del día anterior había sido una combinación desafortunada de factores. La confianza aún no estaba rota, la carrera estaba cerca y Mercedes seguía siendo candidata a ganar. Pero en la misma recta, en una situación casi idéntica, ocurrió lo impensado. El morro volvió a elevarse levemente al pasar por una zona con cambio de rasante. El flujo de aire entró por debajo del auto. La carga aerodinámica desapareció en el eje delantero y el CLR volvió a despegar. Otra vez dio una vuelta completa en el aire antes de caer con violencia sobre el asfalto. Era el segundo vuelo en menos de 24 horas, con el mismo piloto y en condiciones similares. Ya no se podía hablar de casualidad, ya no era un rebufo aislado ni una configuración equivocada. El auto estaba mostrando una inestabilidad estructural a alta velocidad, una sensibilidad extrema a variaciones mínimas en el ángulo respecto al suelo. Aún así, la decisión fue seguir adelante con la participación en la carrera, convencidos de que podían manejar la situación o que las condiciones específicas no volverían a repetirse. Lo que nadie imaginaba era que el momento más impactante todavía estaba por llegar. Y esta vez el mundo lo iba a presenciar. La carrera ya estaba en marcha. Miles de personas en el circuito y millones mirando por televisión las 24 horas de Le Mans. El Mercedes CLR número 5 era conducido por Peter Dumbreck, el ritmo era alto. La velocidad superaba nuevamente los 300 km por hora en la recta. Todo parecía dentro de lo normal. Hasta que al tomar el rebufo de otro auto y atravesar una ligera elevación del asfalto ocurrió lo inevitable. El morro del CLR se levantó apenas unos grados, suficiente para alterar el equilibrio aerodinámico. El aire comenzó a entrar por debajo del chasis. La carga negativa desapareció en el eje delantero y el auto dejó de pegarse al suelo. En una fracción de segundo el Mercedes se convirtió en un proyectil, despegó completamente del asfalto. Giró en el aire dando una vuelta casi perfecta y salió disparado fuera de la pista, aterrizando violentamente detrás de las barreras de protección. La imagen fue impactante, quedó registrada por las cámaras oficiales. El mundo vio cómo un prototipo diseñado para resistir 24 horas se transformaba en un avión. Improvisado en plena recta, milagrosamente Dumbreck salió con vida, pero el mensaje era claro. El problema no era circunstancial, no era el piloto, no era una sola unidad, era el diseño. En ese momento Mercedes tomó la decisión que ya no podía postergarse: retirar inmediatamente los autos restantes de la competencia. El proyecto había cruzado un límite imposible de ignorar. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿cómo pudo pasar algo así en un auto desarrollado por uno de los fabricantes más avanzados del mundo? ¿La respuesta estaba en la aerodinámica? El Mercedes CLR no voló por falta de potencia ni por un error mecánico. Voló por un desequilibrio aerodinámico extremadamente específico que solo se manifestaba a velocidades altísimas. El auto estaba diseñado para generar carga negativa mediante efecto suelo. El fondo plano canalizaba el aire para crear succión y mantener el coche pegado al asfalto. Pero ese sistema dependía de una condición clave: que el flujo de aire se mantuviera estable y que el morro permaneciera en un ángulo constante respecto al suelo. El problema apareció cuando el auto atravesaba una ligera elevación o tomaba el rebufo de otro coche. En ese momento el morro podía levantarse apenas unos grados, algo casi imperceptible, pero suficiente para que el aire comenzara a entrar por debajo del chasis. Cuando eso ocurría el flujo cambiaba por completo. El fondo plano dejaba de generar carga negativa y empezaba a producir el efecto contrario: sustentación.
En otras palabras, el auto dejaba de pegarse al suelo y comenzaba a comportarse como un ala invertida mal equilibrada. A más de 300 km por hora cualquier cambio mínimo en la presión del aire se multiplicaba. La distancia entre ejes más corta del CLR aumentaba su sensibilidad a estos cambios y hacía que la transición entre estabilidad y pérdida de carga fuera abrupta, no progresiva. No fue una explosión, no fue un fallo estructural, fue la física actuando en el peor momento posible. El diseño era extremadamente eficiente dentro de su ventana ideal, pero fuera de ella se volvía peligrosamente inestable. Y entonces surge una pregunta inevitable: si el problema era tan delicado, ¿por qué decidieron seguir después del primer aviso? Ahí es donde entra la decisión humana. Después del primer vuelo en prácticas, Mercedes tenía datos. Tenía imágenes y tenía un piloto que acababa de dar una vuelta completa en el aire a más de 300 km por hora, pero también tenía confianza, experiencia reciente y la presión de Le Mans. Venían de ganar en 1998 con el CLKLM, el programa era fuerte. El proyecto estaba respaldado por recursos enormes y la categoría GT1 era una vitrina mundial. Retirarse antes de competir significaba aceptar que algo estaba profundamente mal. Tras el segundo vuelo en el warm-up la situación ya no podía considerarse aislada. El mismo fenómeno había ocurrido 2 veces en condiciones similares. Aún así el equipo interpretó que podían gestionar el riesgo con ajustes aerodinámicos y estrategias de conducción. Posiblemente confiaron en que el rebufo había sido un factor determinante o que las condiciones específicas no volverían a repetirse con la misma combinación de velocidad y elevación de pista. En el automovilismo de alto nivel muchas decisiones se toman bajo presión, los ingenieros trabajan con modelos, simulaciones y datos, pero la realidad de Le Mans es impredecible. Cada fabricante quiere demostrar superioridad, cada piloto quiere correr y cada equipo cree que puede controlar la variable crítica, hasta que deja de poder hacerlo. El tercer vuelo en plena carrera no solo fue un accidente más, fue la confirmación pública de que el problema no estaba bajo control, y en ese instante Mercedes tomó la única decisión posible: retirar inmediatamente los autos restantes. El proyecto CLR había llegado a su fin de la manera más abrupta imaginable. Pero las consecuencias no terminaron en esa recta. El impacto fue mucho más profundo de lo que parecía. Después del tercer vuelo y el retiro inmediato de los autos restantes, el impacto fue inmediato dentro del paddock y en la industria. Mercedes había pasado de aspirante a dominante a protagonista del episodio más impactante del fin de semana. El programa CLR quedó marcado para siempre, y aunque oficialmente no hubo una cancelación pública dramática, el proyecto murió esa misma noche en Le Mans. La marca decidió abandonar la categoría GT1 tras 1999. No volvió como fabricante oficial a competir en Le Mans durante décadas. El golpe reputacional fue fuerte. No porque hubiera víctimas fatales, sino porque el mundo entero vio en vivo como uno de los fabricantes más avanzados técnicamente había cometido un error aerodinámico crítico. El accidente se convirtió en referencia obligatoria cuando se habla de límites del efecto suelo y estabilidad a alta velocidad. A nivel reglamentario también hubo consecuencias. Se revisaron normas relacionadas con proporciones, voladizos, altura mínima y estabilidad aerodinámica en prototipos. Los diseñadores comenzaron a incorporar soluciones para evitar que el aire pudiera acumularse bajo el morro. En caso de elevación, el CLR no solo voló, obligó a replantear conceptos de seguridad y diseño en resistencia. Lo que había comenzado como una evolución agresiva de un auto ganador terminó siendo una advertencia para toda la categoría. La ingeniería extrema sin margen de error puede volverse impredecible cuando la física encuentra un punto ciego. Y entonces queda la última reflexión. ¿Fue un fallo técnico o una lección inevitable? El Mercedes CLR no fue un auto lento. No fue un proyecto improvisado y no fue una idea malintencionada. Fue el resultado de una evolución agresiva en busca de rendimiento máximo. Venía de una estructura ganadora, tenía un motor V8 potente y confiable, un chasis de fibra de carbono avanzado y una aerodinámica diseñada para exprimir cada kilómetro por hora en la recta de Le Mans. Todo estaba calculado, modelado y probado dentro de lo que la ingeniería consideraba seguro. Sin embargo, en condiciones extremas, a más de 300 km por hora, en una ligera elevación y con el rebufo de otro auto, el equilibrio perfecto se rompió. El flujo de aire cambió y el coche dejó de comportarse como un prototipo de resistencia para actuar como un ala. No fue una explosión ni una pieza suelta. Fue la física encontrando un punto vulnerable en un diseño demasiado optimizado para una ventana muy estrecha de estabilidad. El CLR se convirtió en símbolo de algo más grande que un accidente.
Representa el momento en que la búsqueda de rendimiento extremo se acerca peligrosamente al límite de lo controlable. Y aunque no hubo víctimas fatales, el impacto fue suficiente para marcar una generación entera del automovilismo de resistencia. Hoy el episodio sigue siendo estudiado, debatido y recordado como una advertencia clara. Incluso las marcas más grandes pueden equivocarse cuando la confianza supera la prudencia. Y tal vez esa sea la verdadera historia del CLR, no la de un auto que voló, sino la de un recordatorio de que la velocidad siempre exige respeto. Muchas gracias por llegar hasta el final, suscríbete y activa la campana para más historias como esta. Nos vemos en el próximo episodio.